doctor. Bueno. Bueno, entonces el tema que tenemos es educación rural y cambio climático, una pedagogía desde la regeneración y la biodiversidad de los recursos hídricos. Hoy he querido pues compartirles esta experiencia desde dos investigaciones que hemos venido haciendo muy importantes en la parte rural y en la parte de educación rural. Esta es una investigación que acaba de terminar y entonces aquí les comparto los objetivos. Es un trabajo de investigación que habla de la resignificación de los imaginarios culturales rurales que permitan la construcción de acciones pedagógicas encaminadas a ejercer acciones regenerativas que fortalezcan la biodiversidad y el recurso hídrico de una de las afluentes más importantes de la ciudad de Cúcuta, Colombia, frontera con Venezuela, que es el río Pamplonita. Y nosotros pues hicimos aquí un trabajo donde como objetivos específicos tratamos de hacer una reconstrucción de los saberes rurales locales relacionados con la interacción del medio ambiente. Hicimos una indagación de los imaginarios campesinos en torno al río y al agua como fuentes de vida y de biodiversidad. Casi terminado. Haga clic en el botón añadir a Chrome. Luego haga clic en agregar extensión. Y luego sistematizar esas prácticas culturales de protección y cuidado de las fuentes hídricas de la comunidad y finalmente hacer una resignificación desde la perspectiva de los actores locales de una pedagogía para la regeneración de las fuentes hídricas y la biodiversidad. Este estudio, abordó desde unos materiales y métodos de investigación que se hizo en Colombia, en el departamento norte de Santander, municipio de Bochalema. El estudio se enmarcó dentro del enfoque cualitativo, utilizando los métodos fenomenológico-hermenéutico para el abordaje de las comunidades de las cuales se seleccionaron los habitantes asentados alrededor de las fuentes hídricas de 6 quebradas, que son las que alimentan esta importante fuente. Lo hicimos a través de entrevistas a profundidad, observación participante y una hermenéutica de uso de espacio, seleccionando 25 actores locales, visitando los predios rurales, las afluentes hídricas, y asimismo se entrevistaron funcionarios y expertos en temas ambientales para conocer más sobre la realidad investigada. Y igualmente se hicieron 4 mesas de trabajo aplicando una matriz que buscaba identificar retos, oportunidades y propuestas que facilitaron o nos dieron unos insumos muy importantes para la construcción de acciones pedagógicas encaminadas a la regeneración ambiental. Nosotros partimos el estudio, digamos, de 2 categorías iniciales, que fue flora y fauna, y dentro de esas categorías, utilizando, digamos, un recurso informático como es el software AtlasIT, logramos sacar unas subcategorías como es lugar, características, importancia, destrucción, usos, impactos, regeneración. Y luego de cada categoría nos arrojaron unos códigos muy importantes. Inicialmente la categoría lugar, ellos veían como unos lugares muy tranquilos, poco habitados, abundante agua, muchos animales silvestres, zonas boscosas y cultivos. Digamos que eso es lo que ellos percibían inicialmente. Esas características que tenían esos lugares eran montañas vírgenes, variedad de especies y clases de cobertura. Es decir, una abundante variedad de especies que con el tiempo pues fue desapareciendo. Para los actores rurales era muy importante el lugar porque era un sitio para el esparcimiento, para explorar. Era una fuente de recursos, es decir, allí encontraban maderas, encontraban algunos animales que ellos consumían, la pesca, eran fuentes de recursos que protegían el agua y habían muchas especies, sobre todo de peces, y era un pulmón natural. Eso es lo que ellos perciben dentro de esa investigación que hacemos. Dentro de esa subcategoría aparece la destrucción. Ellos ven la agricultura, la ganadería y la comercialización, digamos, de los recursos. La agricultura extensiva consideran ellos que fueron lo que más afectó la destrucción de los bosques y los espacios, lo mismo que el agua, y la comercialización de las maderas porque llegaron los acerríos y finalmente también las especies, la caza de especies sobre todo para venderlos como mascotas.
empezaron a destruir y acabar, digamos, esas fuentes de recursos. El uso que le dieron a esos recursos maderables o flora la utilizaron para la construcción de viviendas, cercas, con un fin comercial. Empezaron a deforestar. Recordemos que Norte de Santander en Colombia es como el tercer departamento que mayor deforestación presenta a nivel del país. Y luego a eso se le suma la minería, sobre todo el carbón, donde pues obviamente afectó fundamentalmente el agua, sobre todo el agua subterránea. Dentro de esas acciones de regeneración que ellos consideran importante, hay que reforestar, hay que capacitar a los actores locales, hay que mantener un mayor control. Se habla, por ejemplo, de siembra de árboles nativos, porque el impacto es ¿Por qué seguimos haciendo estos trabajos? ¿Cuál es la importancia? En ese sentido, nosotros encontramos aquí, digamos, una variedad de especies que nosotros colocamos en este cuadro, y los que tienen el asterisco son especies que desaparecieron. Entonces quedaron muy pocas especies, sobre todo de árboles y coberturas, lo que obviamente preocupa a la región y a la zona, lo que implica que hay que hacer acciones nuevamente de resiembras y lo que los actores locales empiezan a ver como que es sumamente importante volver a reforestar con especies nativas. Luego encontramos unas subcategorías como importancia, la destrucción, los impactos y la regeneración. Eso en la importancia nos arroja unos códigos como hábitats no invadidos, variedad de especies. Eso es, al comienzo ellos veían que los hábitats se respetaban, había una variedad de especies, eran parte del paisaje, la gente estaba, digamos, acercarse a mirar la fauna y la flora que allí se podía contemplar, y era también una fuente de recursos. La destrucción de los hábitats empieza con la deforestación, la caza y pesca sin control. Generalmente empiezan a usar métodos no muy convencionales. Caza, por ejemplo, el deporte de cazar, uno veía que los actores sociales decían que desde los niños les conseguían las ondas o caucheras para que ellos cazaran las aves, y a veces no, ni las consumían, solamente por el ejercicio de destruirlos. En cuanto a la pesca, utilizaban algunas hierbas como barbasco, como llaman aquí en Colombia, y envenenaban las aguas y destruían también las especies nativas. Igualmente empezaron a emerger cultivos, sobre todo de tomate y otros, en las laderas de las afluentes, y entonces empezaron a utilizar los pesticidas que generaron una contaminación muy fuerte a las aguas, y obviamente eso generó también la destrucción de los peces. Dentro de los impactos, la destrucción de los hábitats y la extinción de muchas especies que ya no encontramos, y se habla de que se puede todavía plantear hacer actividades de regeneración, una siembra de especies nativas, capacitar a los actores sociales rurales para el manejo y el buen manejo también, obviamente, de los recursos, que hay que hacer una reingeniería de las actividades agropecuarias, es decir, sobre todo de la ganadería y la agricultura. Tenemos allí impactos de ganadería donde pues veíamos que había mucho ganado improductivo, entonces se podía reducir, digamos, lo que se planteaba allí con los actores locales y los especialistas es reducir esa ganadería que no es productiva con algunas especies de doble propósito o con especies monogástricos que no contienen el medio ambiente. Que debe existir un mayor control ambiental, porque las entidades encargadas de los controles ambientales son inoperantes, y que debe haber una participación de todos los actores, es decir, la escuela, los actores rurales, las entidades del Estado, y que se debe hacer evaluación continua de todos estos procesos. Entonces, digamos, esas categorías y subcategorías que emergen nos arrojan una tabla preocupante de todas las especies que existían y cómo han ido desapareciendo casi en un 90%.
Bueno, tenemos por aquí los vendedores ambulantes, a veces nos interfieren en la presentación. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, estas especies de aves que desaparecieron totalmente y tenemos aquí también algunos insectos que también desaparecieron, lo mismo que algunas especies de peces, como tenemos aquí en este cuadro, que ya no se encuentran, es decir, las fuentes hídricas básicamente ya no se encuentran especies de peces en ese aspecto. Dentro de estas grandes conclusiones, nosotros cruzamos el estudio con otro que se hizo sobre el impacto económico, ambiental y social del cambio climático en el sector agropecuario del mismo municipio. Y entonces, digamos, esos datos cruzados nos presentan una realidad bastante compleja de destrucción de los hábitats, de destrucción de las fuentes hídricas, que son recurso fundamental. No hay un control, digamos, esa es como una de las grandes conclusiones, pero también se hace imprescindible de que se haga una reingeniería de la agricultura también. Es decir, el cambio climático ha venido aumentando las temperaturas y entonces hemos venido también haciendo algunos estudios de cómo en algunas franjas, donde digamos en estos sectores donde se producía el café ya no se produce, ya es rentable, entonces hay que ir trabajando en cómo adaptar, digamos, otros cultivos, otras especies, igualmente, para, digamos, mejorar todos los procesos. Digamos, dentro de esas conclusiones también se necesita un mayor control de las entidades ambientales, que son fundamentalmente las que no operan, es decir, hay intereses creados a veces que no permiten que algunos miembros de las mismas entidades son dueños de las tierras y no ayudan mucho, es decir, son agentes o destructores del medio ambiente y eso pues se ha presentado con alguna dificultad, algunos líderes sociales que han protestado, entonces pues siempre la situación en Colombia no está tan fácil para los defensores del medio ambiente y líderes sociales, entonces pues eso ha generado que el silencio pues no permita que se haga un mayor control. ¿Qué nosotros recomendamos dentro de esas acciones que nosotros hicimos? Consideramos que tenemos que trabajar mucho desde la escuela, es decir, la educación rural hoy tiene que replantear su currículo. Consideramos nosotros que en Colombia se abandonó un proyecto de por allá de los años 70 que se llamaban las famosas escuelas agrícolas. Las escuelas agrícolas eran verdaderos escenarios, laboratorios, digamos, de producción, no solamente en la parte animal, sino vegetal y otras especies. Los currículos escolares hoy en las escuelas rurales en Colombia no han avanzado mucho en el tema de incorporar la educación ambiental y, digamos, involucrar a los nuevos actores rurales que son los niños campesinos en el cuidado del medio ambiente. Es decir, hoy nosotros le estamos proponiendo desde la universidad de que efectivamente esos currículos hay que volver nuevamente a incorporar a los niños, hay que decirles, hay que hacer inventario de las especies, hay que mirar cómo se siembra el agua, hay que mirar cómo se hacen procesos de reforestación con especies nativas, hay que volver a trabajar desde la escuela, digamos, esos viveros como se hacían en épocas pasadas, donde se hacían actividades con los niños de ir a sembrar en los afluentes o cabeceras de los arroyos. Entonces, hoy el currículo no ha avanzado, hoy nosotros le decimos a la escuela rural que tiene que asumir un mayor compromiso, porque es que si los niños no empiezan a ver el medio ambiente, si los niños no empiezan a formarse desde la escuela el cuidado, ¡qué verga, puto! El cuidado de del medio ambiente, nosotros consideramos que son los niños los que van a educar a los adultos, a los papás. Uno a veces le pregunta a los niños y le dice, papá, no case esos animales
que eso no presta ningún beneficio. Entonces uno cuando hace las visitas a las zonas rurales, ya hay digamos, un chip nuevo en algunos niños, que eso empieza a ir generando, digamos, comportamientos para que los adultos empiecen a cambiar esa actitud frente al medio ambiente. Nosotros consideramos que la escuela rural va a cumplir en el futuro y ya tiene que asumir unos retos totalmente diferentes. Es decir, la escuela rural ha terminado implantando currículos muy urbanos, con la implementación de las TIC, por ejemplo, se han ido descuidando algunos aspectos del contacto directo con el medio ambiente. Y entonces, si no hacemos que las actividades de los niños en la escuela sean significativas, tengan un contacto directo con el medio ambiente, con la naturaleza, con las especies, si no logramos que ellos empiecen a cuidar ese medio ambiente y educar a sus papás también, por supuesto, a las generaciones adultas, vamos a tener unos procesos muy acelerados de destrucción de los hábitats y de las fuentes hídricas. Hoy nosotros estamos planteando desde lo que ya plantea el Instituto de Costa Rica, los compañeros allí tienen un trabajo muy importante en concepto de regeneración. Hoy yo considero que hay que pensar más en que, digamos, los límites planetarios ya se desbordaron, ya no hay tiempo casi de hablar de desarrollo sostenible. Hay que regenerar el medio ambiente de una forma muy rápida, con acciones muy rápidas que nos permitan a nosotros trabajar en esa dirección, y en ese aspecto ese es el reto de la escuela. Hoy la pandemia y la pospandemia nos va a dejar también, digamos, unas enseñanzas muy importantes de la importancia de cómo el medio ambiente se ha regenerado de una forma muy rápida, y no debemos desaprovechar esta oportunidad de regeneración del medio ambiente para volver a comportamientos destructivos, es decir, volver a lo mismo, acelerar procesos de contaminación. Hoy yo considero que hay que hacer una regeneración también de los currículos escolares para que en esa dirección empiecen a hacer acciones mucho más regenerativas, mucho más impactantes con su entorno y mucho más constructivas desde lo pedagógico. No sé cómo estamos de tiempo, si hay preguntas, entonces compañeros, estoy abierto a lo que ustedes planteen. ¿Me escuchan? Compañeros, ¿me escuchan? Ok. Bueno, entonces estoy abierto a preguntas, inquietudes, si las hay. Buenos días. Estaremos en la fase de preguntas. Si hay alguna pregunta para el doctor Julio César Carvajal Rodríguez. Buenos días a todos. Tengo una pregunta para el doctor. ¿Cuál sería, doctor? Escuché que mencionaba la ganadería improductiva. ¿Cuál sería esa ganadería improductiva a la que usted se refería en su charla? Sí, Patricia, gracias por la pregunta, me parece muy pertinente. Nosotros, ¿qué observamos? Que en muchos predios nos encontrábamos parcelas o fincas con 30 o 25 reses. Y cuando uno preguntaba de qué vivían, ellos decían del ordeño. Y resulta que habían vacas que daban 2 litros o 3 litros de leche. Entonces,
uno les decía, ¿por qué no eliminar esas 25 y dejar 4 o 5 de una raza doble propósito, como el GIR o cualquier otra, que pueda generar, digamos, mitigar el impacto, porque todos sabemos que digamos, la contaminación de la ganadería es muy fuerte, sobre todo con estos animales que son de más de 3 estómagos. Es decir, uno sabe que una res promedio está lanzando metano al medio ambiente, más o menos lo que sería una pipina o un cilindro de 30 o 40 litros, digamos así. Entonces, digamos, hay mucha ganadería que no produce casi carne, no produce leche, pero sí está generando impactos no solamente en el medio ambiente, sino que no es tan productivo. Entonces, yo les decía, esa reingeniería, lo que planteamos es la reingeniería de la ganadería es, digamos, bajar esos índices, esas cantidades de ganado criollo que a veces no es productivo, no produce mayor cosa, pero sí genera bastante impacto. Sí, doctor, buenos días. Doctor Julio, buenos días. ¿Me escucha, doctor? Una pregunta respecto a la cuestión pesquera. Las especies que mencionó, ¿cuál de ellas es la más importante para la región en que se hizo el estudio? Ahora sí, tenía activado, bloqueado el micrófono. Sí, algunas especies nativas, casi todas las especies nativas de peces desaparecieron. Uno por digamos, las malas prácticas de pesca, pero básicamente lo que acabó con las especies fue el uso de pesticidas, sobre todo en cultivos de tomate y otras hortalizas en las laderas. Y el mal uso también digamos, de esos residuos tóxicos que generalmente lavaban las bombas con las que fumigaban en las fuentes de agua o las arrojaban. Y generalmente, como son laderas alrededor de las fuentes hídricas, pues los venenos fueron básicamente los que acabaron con las especies. Lo que estamos planteando nosotros es sembrar nuevamente. Estamos intentando hacer unos criaderos de alevinos para volverlos a introducir, pero obviamente nos ha tocado trabajar con los campesinos de las laderas para que ellos empiecen digamos, a utilizar menos químicos o suplantar esos cultivos por otros que no exijan demasiado químico, demasiados pesticidas. Entonces eso es un problema que estamos viviendo y básicamente esas especies nativas desaparecieron, ya no las conseguimos sino en otras zonas de la región donde digamos no hay esos impactos de los cultivos todavía. Hola doctor, buenos días. No sé si me escucha. Sí, Víctor, lo escucho. Mi pregunta sería, ¿cuáles podrían ser las estrategias de cómo aterrizar la información a las comunidades rurales? Sobre todo, cómo hacerle entender, o si nos podría mencionar algunas de las estrategias, porque en México también se ha hecho poco o está en un proceso de cómo aterrizar la información o los efectos del cambio climático en las comunidades rurales, que creo que es la parte más difícil, ¿no? Que
no se ha logrado totalmente. Muchas gracias. Sí, nosotros tenemos una estrategia que es a través de la red BARIT, que es la red de educación para la adaptación al cambio climático. Esta red, pues, del cual soy director de la red, nosotros aprovechamos para incorporar a la red los líderes en algunos puntos estratégicos para nosotros hacer transferencia de conocimiento o trabajo pedagógico con ellos. Pero la estrategia más importante y que ha funcionado han sido las mesas de trabajo. Nosotros trabajamos con los comunales o líderes y organizamos mesas de trabajo, y en esas mesas de trabajo socializamos las investigaciones y buscamos entre ellos cómo implementar acciones. Por ejemplo, en algunas partes ya estamos trabajando con siembras de agua, estamos trabajando con los viveros, estamos ya buscando que liberen algunas aves de cautiverio que tienen los campesinos, hablar con los niños, decirles que no les compren armas, piedras o caucheras, como llaman acá, para que no los maltraten a los animales. Estamos hablando de ponerles comida a los animales, sembrar árboles como mangos o algo para que las aves también lleguen. Estamos utilizando estrategias también importantes como la transformación de los residuos sólidos a través de proyectos de la lombriz californiana, para que a través de la lombriz los niños ellos empiecen con los adultos a tener sus pies de cría en la casa. La lombriz pueda alimentar los peces, los alevinos o las codornices, y puedan utilizar esos agentes contaminantes en abonos orgánicos para retribuirlos a los cultivos. Entonces estamos trabajando con la lombriz californiana, que nos ha funcionado bastante bien, y estamos haciendo estrategias, básicamente mesas de trabajo por zonas o veredas, y nos ha funcionado bastante. No sé si ya pues con esto hay alguna otra pregunta, entonces... Sí, doctor Julio, ¿me escucha? Sí, claro que sí. Buenos días. Nada más de las conclusiones que usted nos comenta, algunas de estas la han llevado hacia los programas de estudio o están encaminadas hacia los cambios en los programas de estudio oficiales para ir introduciendo dentro de la currícula estos temas a nivel básico, pero también a nivel incluso licenciatura, si están haciendo algún trabajo derivado de esta investigación. Bueno, en este momento, pues, los resultados de las investigaciones estamos alimentando los programas de las alcaldías locales. Por ejemplo, para decirle a la gente, mire, ya no se puede seguir trabajando, sembrando café en una franja como esta, o ya no podemos seguir en estos temas con el tomate porque estamos acabando con... Entonces, por ahora solamente lo estamos haciendo a nivel de alcaldías para apoyar los planes de gobierno, ¿no? Políticas públicas. A nivel de universidad, nosotros estamos trabajando ya cómo incorporamos algunos elementos nuevos, algunos cursos, algunos diplomados, por ejemplo, a través de la red BARIT, que es una red de educación de la universidad. Tenemos diseñado un diplomado para formar a los agentes locales en temas de cambio climático. Y como en la parte pedagógica, pues ahí tenemos el reto. Tenemos el reto de ir incorporando, lo estamos mirando digamos, a futuro a incorporarlo porque son investigaciones que acabamos de terminar, pero sí nos interesa y que esto vaya también a las secretarías de educación para que sean incorporados sobre todo a la educación rural.
Sí, ese es el reto que tenemos.